penúltima sesión del programa, de lo que es el programa, el marco teórico, un poco de todo lo que vamos a ver en Metatalent. Esta tarde tenemos a Daniel Shato. Shatko. Vale. Que cambia el programa. En el programa iba a estar Javier Celorrio, pero bueno, pues se ha pasado de estación, ¿no? Y van a cambiar de día. El miércoles coincidirán los dos aquí. Y él nos va a hablar sobre todo de gaming. Él es CEO en LeadLab, junto con Javier Celorrio, que es el que va a venir el miércoles. La sección de hoy vamos a ver un poco la blockchain, cómo se aplica al modelo de videojuegos y al gaming, y también sistemas de incentivos en el juego. Sí. Especializado pues, en gaming, pero bueno, pueden salir un montón también de aplicaciones en otros ámbitos y en otros sectores. El miércoles también, ha comentado Guillermo, intentaremos que esté aquí, porque iba a estar Daniel, la empresa navarra que ha construido el metaverso de Outer Ring, Dani Valdez, ¿suena? Intentaremos que esté aquí también pues para conocer un poco vuestros proyectos y que empecemos a conocerle, porque formará parte también de un poco de este ecosistema para luego compartir un poco proyectos, conocimientos y que sea un tutor de algunos de los proyectos que se seleccionen para el campus. ¿Vale? Así que Dani, cuando quieras. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a explicar el ecosistema del gaming, de los videojuegos y cómo, pues, mediante la blockchain, mediante la cripto, cómo podemos innovar dentro de él, ¿no? ¿Vosotros jugáis a videojuegos normalmente? ¿No? Nadie juega, no me creo que nadie juegue a ningún videojuego, ni siquiera a los típicos del móvil de estas chorras. ¿De qué va eso? Eso es un emulador de juegos de los 80. No, he jugado al Call of Duty o así, pero... Ojo. Ese es... Solitario. Bueno, sí, también. O sea, también son el típico... Yo empecé con los videojuegos con el Windows XP, ¿no? Con los juegos que salen ahí, el Solitario, el Buscaminas, ese tipo de juegos. Y es un poco... Son los juegos de los 2000 y es donde empezaron un poco todo esto, ¿no? Sí, Street Fighter, que tú eres muy de arcade, ¿no? Muy de las maquinitas. Pues el sector de los videojuegos es totalmente enorme, es un sector que es más grande que el sector de la música y el cine juntos, o sea, lo que genera a nivel de revenue. Y es un mercado que está muy centrado sobre todo en el mercado asiático y en Estados Unidos. Es un poco composición de cuánto dinero generó pues, en el año 2020, cuál es el crecimiento anual, que es de un 20% aproximadamente, y dónde se genera este crecimiento. Por ejemplo, una parte más pequeña pues, es en Europa, pero sobre todo donde está el monstruo es en China, ¿no? Entonces, un poco más de datos. ¿Dónde se juega? A los videojuegos se puede jugar en muchos tipos de dispositivos, ¿no? Habéis comentado unos cuantos, por ejemplo, en móvil, en ordenador, en consola, en una consola arcade, en una consola portable, ¿no? Pues, lo que sí que es cierto es que el mercado pues, se está tendiendo cada vez más al dispositivo móvil de los videojuegos. ¿Alguien sabría decirme por qué? Porque hay esta dinámica de irse que cada vez los videojuegos se juegan más en móvil que en otros. Sí, también es porque realmente es lo que más hay, ¿no? Al final hay más móviles que no todo el mundo tiene no todo el mundo tiene un ordenador donde pueda jugar a videojuegos, sobre todo en muchas regiones del mundo, ¿no? Pero un móvil, no sé cuántos millones de móviles hay, creo que hay más que habitantes, entonces pues un móvil lo tiene cualquiera y es muy fácil, ¿no? Que la gente juegue a videojuegos de todo.
Pero en general, esto es un gráfico de cómo ha progresado la industria de los videojuegos desde las consolas arcadas de los años 1900 y pico hasta ahora mismo, sin tener en cuenta pues, la inflación del mercado, ¿no? O sea, está adaptado a que los 1.000 euros de 1972 valen lo mismo que los 1.000 euros de 2022. Pero entonces, ha aumentado muchísimo, ¿no? A nivel de industria. Y las proyecciones pues, siguen por el mismo camino. Cada año, y a pesar de que pues, empezó el COVID, etcétera, pues cada año la previsión es mayor, la previsión es mejorar las cifras. Realmente no es una industria que sufra porque la gente se quede en casa, sino al revés, ¿no? Es una industria que puede incluso mejorar los números de gente que utiliza los videojuegos. Y dentro del sector de los videojuegos, pues desde hace muy poquito, desde el 2020 aproximadamente, está destacando también los videojuegos en blockchain. Videojuegos en blockchain, suena, o sea, ¿cuál diríais que es la diferencia entre un videojuego normal y un videojuego en blockchain? ¿Cuál podría ser? Las personalizaciones, ¿en qué sentido? No sé, pues de los personajes que puedas llegar a hacer cualquier indumentaria o... Vale, ¿mediante qué? Mediante los NFTs, ¿no? Mediante... Vale. ¿Alguna más? ¿Alguna...? Centralizado, que no dependes de la plataforma de juegos típica de EA Games o cualquiera de estos, ¿no? O sea, es ya más una comunidad que una empresa detrás, digamos. Sí, pero siempre tiene que haber, ¿no? Un desarrollador al final que lo hace. Pero sí que es cierto que puedes hacer comunidades que no dependan tanto del creador del videojuego, sino que se muevan por sí misma o tengan sus propios, ¿no? intereses, tengan su propia gobernanza incluso. Sí, pues los videojuegos, el primer videojuego que realmente destacó de blockchain fue Axie Infinity. ¿Os suena Axie Infinity? Sonó muchísimo. Y destacó sobre todo porque era un videojuego donde los usuarios, los jugadores podían monetizar, donde podían ganar dinero jugando a un videojuego, donde la propia moneda se minaba, entre comillas, jugando al videojuego, ¿no? Tú por jugar partidas te llevamos una recompensa. Entonces esto pues no pasa Esto es la mayor diferencia que ha habido hasta ahora entre los videojuegos blockchain y los videojuegos normales. Es que tú jugando a videojuegos pues no podías ganar dinero, no podías monetizar tus horas de juego, ¿no? Y hay gente que se pasa muchísimas horas jugando. Entonces Axie salió pues, y destrozó el mercado porque un montón sobre todo en el sureste asiático y en Latinoamérica, pues un montón de chavales y de chavales pues empezaron a jugar al videojuego y podían hacerse un sueldo, podían incluso tener un sueldo muy superior a lo que es la media de ese país, ¿no? Y luego empezaron a salir pues también unos otros tipos de juegos que pues eran todos bastante parecidos al modelo de negocio de Axie. ¿Cómo funciona Axie? Pues, bueno, ahora lo veremos, pero más o menos para que os quedéis con los números, pues ya se mueven el Axie, por ejemplo, que es el más potente de todos, pues casi 4.000 millones de dólares de valor, ¿no? De revenue, lo que genera. Y los otros, pues ya poco a poco, pues también están despuntando. Pero ya ahora estamos hablando de un volumen muy grande, ¿no? Y cada uno lo que sí que tiene es que está en una red. O sea, lo que estáis viendo ahí abajo, la R, el Ethereum y tal, lo que podéis identificar es que cada uno pues, está en su propia red, tiene, digamos, utiliza un token de esa red o como por ejemplo Axie, que pretende hacer que todos los videojuegos, que haya bastantes videojuegos que utilicen su propio token, ¿no? Entonces, hablemos un poco de cómo se gana dinero con los videojuegos. O sea, yo tengo un videojuego, ¿cómo puedo monetizarlo?
Y de aquí llegaremos un poco a la reflexión de qué estamos innovando con el blockchain en este mercado. ¿Se os ocurre alguna? Por ejemplo, yo tengo un videojuego y tú lo quieres. Yo te lo doy por dinero, ¿no? O sea, es una venta directa, una venta retail, ¿no? Entonces, pagar por descargas o pagar por la compra del propio videojuego. ¿Se os ocurre alguna más? Suscripción. Suscripción, muy bien. Suscripción. Quizá el World of Warcraft es el videojuego con mayor cantidad de jugadores que han pagado una suscripción en su vida. Habrá gente que lleva pagando 20 años el videojuego. Y es una suscripción mensual. En vez de yo darte el juego por 50 euros, pues el juego igual te cuesta jugarlo 20 euros al mes. Entonces eso hace que acumules, ¿no? y tengas usuarios más fieles. ¿Algún modelo más que sale? Lootbox. Lootbox. Pero eso, ¿qué es un lootbox? Porque la gente no lo sabe. Esas cajas que vos te compras y te dan ítems, objetos para el juego, azarosos. Así. ¿Lo habéis entendido? ¿No? Bueno, básicamente suponte que vos estás jugando, por ejemplo, un World of Warcraft en el que tenés un personaje que tiene una ropa específica o una armadura específica o algo específico. Y vos te podés conseguir esos ítems jugando al juego, pero algunos son muy complicados. Entonces, otra opción es que te vendan cajas, paquetes de ítems que adentro no sabes qué contienen y que vos la compras por un precio relativamente bajo y cuando la abrís te tiran cosas sorpresa. Y de repente puedes conseguir lo que estás buscando o no. Generalmente no, por eso seguís comprando. Sí. Básicamente es una especie de ruleta. Normalmente esto lo mezclan con niveles de personajes, o sea, tú empiezas a nivel 1 y quieres llegar al nivel 100. Entonces, esto, cada compra que acumulas, pues va subiendo de nivel los personajes y ahí es por donde un poquito monetiza. Este modelo, bueno, hay otro en medio, el de los capítulos que realmente son como si fueran capítulos de rollo Netflix. O sea, sale un videojuego, si triunfa, pues sale otro mediante la monetización de ese propio videojuego. Si no funciona, pues se deshace y ya está. Y lo que comentamos ahora es el free to play. El free to play como tal, que es los juegos son gratis, pero existen estas loot boxes o existen este tipo de monetizaciones que tú compras cofres, tú compras lo que sea. El más famoso es Clash of Clans. ¿Os suena? Clash of Clans es el primero que inventó y que popularizó este método de revenue, y es un videojuego gratis, pero tú jugando a ese videojuego nunca vas a subir tu cuenta, nunca vas a llegar a tu objetivo, ¿no? Nunca vas a mejorar realmente. Entonces necesitas gastarte miles y miles de euros para subir tu cuenta. Y luego estamos hemos llegado aquí con un poco la revolución que es el Play to Earn. Play to Earn, como ya el nombre indica, pues recibes por jugar, ¿no? Es un concepto pues, totalmente diferente. En vez de pagar por subir tu cuenta, pues tú incluso vas a recibir dinero por jugar. ¿Esto cómo es posible? Pues porque ¿cómo es posible? Pues lo veremos luego, pero básicamente es porque para empezar a jugar muchas veces necesitas ya comprar elementos que después los puedes monetizar, que después los puedes sacarle rentabilidad. ¿Y qué así que...? Dime. Plataformas que te ofrecen juegos gratis, ellos no sé cómo lo rentabilizarán, pero por ejemplo Epic Games saca cada X meses juegos gratis y no tienes que pagar nada. Sí. La mayoría de estos juegos, o sea, muchos de estos juegos, pues no lo sé cómo habrá algún acuerdo ahí con la empresa, con el desarrollador, o harán alguna promoción de juegos que realmente no están funcionando. Pero X días pues los tienes gratis para descargar e instalar. Sí, alguno me he descargado ahí, sí. Yo creo que son simplemente videojuegos que no han tenido su popularidad y que hace falta que salgan al mercado y ya está. Al final, crear un videojuego, distribuirlo, no cuesta, o sea, que se bajen unas cuantas copias más, no cuesta dinero, ¿no? Entonces, si tú has lanzado un juego en 2015, ahora ya lo puedes, y ya no lo compra nadie, ya lo puedes regalar. Incluso hay juegos que necesitan quizá la componente social para jugarlos,
necesitan usuarios, aunque vengan gratis, para que los otros usuarios que ya han pagado pues se queden jugando, ¿no? Y el juego no se muera. Entonces, bueno, ahí, cada caso ahí es un poco particular. Pero hablando de Axie, ¿qué es lo que ha comportado? Pues unos números que son unas auténticas salvajadas, ¿no? Hizo un boom muy grande este juego, que era un juego de una calidad pues bastante baja, bastante pobre. No es como los videojuegos como el Call of Duty o los videojuegos de ahora mismo, sino era muy simple, era como un rollo Pokémon. Pero consiguió muchísimos usuarios. ¿Por qué? Justamente por eso, porque los usuarios podían ganar, podían rentabilizar su tiempo jugando al videojuego. Y los usuarios, aquí es un dato bastante curioso, o sea, se gastan una media de $2.600 en el juego, que es una media que no tiene ningún tipo de sentido, y es una media muy bestia, pero porque prometía que pues, jugando al videojuego pues, podías rentabilizarlo y ganar más. Los tokenomics, ya os han explicado qué son, ¿no? Sí, ¿no? Supongo. Vale, pues los tokenomics, los videojuegos también tienen sus propios tokenomics. ¿Y qué elementos podrían haber en un videojuego? ¿Os ocurre alguno? ¿No? Tokenomic. ¿Qué eran los tokenomics? Así en general. ¿Qué es un token? Una estrategia a seguir, ¿no? ¿Qué tokenizar o qué no? Los tokenomics, los tokenomics es la distribución de todos los tokens que existen de una moneda, de un token, ¿no? Es su distribución. Entonces, depende para qué se utiliza el token. Hablando de gaming o hablando de cualquier otra que de DeFi, de lo que queráis, pues hay una serie de elementos en los que se distribuye, ¿no? Pues, hablando de videojuegos, pues el elemento más importante y que no tiene, que es diferente a todos los otros tokenomics que veréis seguramente, es que hay una componente del play to earn. Hay unos tokens reservados para que la gente los genere jugando. Y luego, pues, hay tokens, bueno, cada juego pues, saca los suyos propios, ¿no? Vamos a ver un ejemplo que es uno de los, también de los videojuegos que también promete ser más potente de cripto, que es el Star Atlas. Es un proyecto bastante chulo. Y es como un mundo bastante abierto de naves espaciales donde tú lo que haces es compras naves y con esas naves son como tus NFTs y tal. Entonces, los tokenomics es una forma muy simple de distribuir, también por eso ponemos un ejemplo así. De venta privada, ¿alguien me sabría decir qué son los tokens de private sale? ¿No? Vale. Pues los tokens, ¿cómo se lanza un token? O sea, tú dices, como equipo, mira, y nosotros, pongo nuestro ejemplo, vamos a lanzar un videojuego, estamos creando un videojuego, tenemos que distribuir los tokens, ¿no? Entonces, esos tokens, ¿qué podemos hacer con ellos? Lanzarlos todos al mercado, que todo el mundo simplemente meter un 100% de play to earn, que la gente jugando pues, consiga esta recompensa. Podemos, quizá nos lo podemos quedar todo el equipo y después venderlos, y ya está. ¿Qué más podemos hacer? Podemos dar el recompensas de staking, porque la gente mantenga sus tokens, digamos, bloqueados en la cuenta pues, y le dé recompensas después. O sea, hay muchas formas. Y una de ellas es pues, financiarte a través de la venta de tokens. La venta privada de tokens es, pues yo a ti te vendo, te digo, compra, yo quiero hacer un videojuego, pero no está hecho todavía. Entonces,
mi forma de financiarse es que cada uno pues, compréis mis tokens antes de que el juego salga, ¿no? Para que me financien. Entonces, ese videojuego, yo ya voy a tener una caja y vosotros ya vais a tener unos tokens. ¿Y por qué vais a hacer esto ahora y no cuando salga el juego? Pues porque, por ejemplo, yo os voy a dar un descuento sobre los tokens de salida oficial, de lanzamiento oficial. Pues esa es la venta privada. La venta privada de tokens es una serie de tokens que se colocan, se venden antes del propio lanzamiento del producto. O sea, por eso es privada, no es que tú puedas ir a Binance, no puedes ir a un exchange, no puedes ir a un market maker a comprar a comprarlos, ¿no? Sino que se compran antes. Entonces, después de la privada va la pública, va ya la venta en la que tú, pues desde un exchange puedes comprar los tokens, ¿no? Pero obviamente estarán a un precio superior de los que lo compraron en un inicio los inversores privados, ¿no? ¿Sí? Obviamente será en algunos casos. En la mayoría de casos de cripto, normalmente hay una parte de venta privada, una parte de venta pública, y luego pues, hay otras cosas que veremos. Por ejemplo, en algún caso que tú... Digo que eso no es muy diferente que cuando una empresa coloca acciones en el mercado. No siempre al final el valor al que lo colocas, el valor que cotiza el segundo día o el mes o al año es superior al que... Claro, imagino que aquí ocurrirá todo lo mismo. Sí, obviamente esto ya desde la venta pública, desde el momento cero de la venta pública, el token ya fluctúa, entonces ya cambia de valor, pero sí que normalmente ese descuento del que yo hablaba se hace sobre la venta pública. Entonces, si un token vale 1, pues si tienes un descuento de 30, pues te va a costar 70, ¿no? Luego está los pools de liquidez. Los pools de liquidez es para pues, dar estabilidad al propio token, que el token no pierda valor, que se mantenga, porque al final, ¿cómo funciona un exchange? Un exchange funciona, por ejemplo, funciona con un par. Tú metes tu propio token que has creado y metes un valor que se refleja, que lo apoya. Por ejemplo, una stablecoin, un Bitcoin, lo que sea. Y tienes que aportar liquidez a los dos. Entonces, como el valor del token bajará o subirá en función de cómo estén estos pools, ¿no? Si la gente empieza a vender mucho, pues entonces bajará, ¿no? Y si empieza a comprar mucho, subirá. Y lo que normalmente interesa a todos los proyectos es que sea mínimamente estable un token, porque si no, no parará de fluctuar y, no sé, sobre todo en un videojuego, pues este play to earn pues no tendrá unos ingresos respaldados por nada, ¿no? Entonces también por eso se mete en un pool de liquidez. El equipo se queda a otra parte por desarrollar el videojuego y luego está donde pone rewards emission, pues esos son todos los tokens que se van a dar por jugar al videojuego o en forma de recompensas. Entonces, al final los tokenomics es una distribución limitada de criptoactivos normalmente, porque no siempre es así. A veces hay tokens, incluso en gaming, que no tienen un fin de generación. O sea, pueden ser infinitos, se pueden generar cuantos se quiera. Eso tiene la parte buena, que tú empiezas a crecer muy rápido, ¿no? Pero tiene también la parte mala de que si se genera infinitamente, pues ¿qué pasará con el precio del token? Al final no va a perder muchísimo valor, ¿no? Y lo que permite también a los estudios de videojuegos y en general a cualquier proyecto cripto es financiarse a partir del propio token, de la propia emisión del token. Esto, si no, o sea, la forma clásica de financiarse pues es ya con rondas privadas de inversión, ¿no? Y ahí tienes que hacer equity, etc. Lo que lo permiten los tokens, eso ya seguro que entráis en más detalle ahí, es que permite financiar el propio producto sin perder acciones dentro de la empresa. Dentro de los videojuegos, ¿qué es lo más complicado de hacer para crear un videojuego cripto? Pues es darle utilidad al propio token. Es decir, ¿para qué va a servir el token en mi juego, ¿no? ¿Qué sentido va a tener?
¿Y por qué si yo quito el token, o sea, este juego podría ser viable o no? Entonces, el token siempre tiene que aportar algo más, que no sea solo un videojuego y ya está. Por eso tenemos que introducir pues, métodos de quemado. Método de quemado, ¿os suena? ¿No? Método de quemado es, nosotros tenemos una cantidad de tokens, una bolsa de tokens. Entonces, lo que tenemos yo os he dicho, se van a generar tokens por jugar al videojuego. Entonces, ¿qué va a pasar si se generan tokens por jugar al videojuego? ¿Qué pasa si meto más monedas dentro del saco? ¿Valen más o menos las monedas, el saco? ¿Valen más o menos las monedas como tal, de forma individual? Entonces, estamos provocando al final inflación, ¿no? Si los métodos de quemado son muy importantes para compensar justamente estos tokens que estás dando, ¿no? Entonces, un videojuego hay muchísimas formas de introducirlos y un proyecto en general muchísimas formas de introducirlos. Metiendo pues, que estos NFTs de los que hemos hablado, que cada personaje que tienes tú, pues, darles alguna funcionalidad más, o sea, que sean buenos dentro del videojuego, darles mucha utilidad. Luego, quizá meter también un modelo híbrido entre cómo gastas el dinero, entre las loot boxes estas, pero también con cripto, que no sea solo un modelo de cripto. Hacer que este play to earn se cambie un poco al win to earn, que no por tener 100 dispositivos con móvil conectado a un videojuego, pues tú generes de forma infinita este token, sino que des recompensas realmente a jugadores que te den un engage brutal a la compañía o que sean buenos jugadores. Por ganar un torneo yo te voy a dar tokens, si no, por jugar 1000 horas pues sí te voy a dar mucho menos, etcétera, ¿no? Entonces cada proyecto pues tiene su propia base, hace sus tokenomics, hace lo que hemos comentado aquí, hace un reparto de lo que él considera oportuno y intenta pues, que el token al final tenga sentido. Volvamos un poco a Axie. Axie hizo su sistema de cómo iba a funcionar, cómo va a ser el modelo de negocio suyo, ¿no? Esto es bastante complicado, esto si queréis, bueno, solo vais a tener luego todo el tiempo que queráis. Pero yo os voy a poner la versión un poco resumida y fácil, simplificada de esto. Es, al final el videojuego es así, o sea, no sé si habéis jugado, pero el videojuego pues, son como bichos, son Pokémon, cada uno tiene sus ataques y es un juego por turnos, no es más que eso. Y esto ha generado pues, toda la cantidad de mercado, ¿no? que os hemos comentado antes. Entonces, ¿cómo funciona Axie? Pues tú para entrar al juego, tú tienes que comprar estos Axies. Cada Axie es un NFT. Un NFT que es único, que tiene sus cualidades, que tiene unas características como por ejemplo en un videojuego pues los personajes suelen tener vida, ataque, velocidad, etc. Entonces son diferentes, cada uno sirve para una cosa, ¿no? Entonces tú cuando juegas el videojuego tú estás generando un token que no es que es el SLP. En videojuegos normalmente hay como dos monedas, hay la soft currency y la hard currency. La soft currency, la moneda débil, es lo que tú puedes conseguir dentro del juego jugándolo. Normalmente lo consigues gratis. Y la hard currency es lo que siempre tienes que pagar. Son como los diamantes, es una moneda pues, superior. Pues tú jugando el videojuego lo que consigues es la soft currency, solo que en este caso después tú puedes cambiar esta soft currency, estos SLP ya cotizaban en el mercado, tenían su valor y tú al hacer withdrawal pues lo podías pasar a lo que quisieras, a Fiat, a Ethereum, a lo que quisieras. Entonces tú generabas los SLP por jugar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí había una demanda, ¿no? La gente quería estos Axies, quería conseguir estos NFTs, que necesitabas mínimo 3 para jugar al videojuego. Entonces, lo que introdujeron es un método de breeding, es un método como de reproducción de estos bichos. Entonces, para que nazcan más bichos, lo que tenías es
que gastar esta soft currency, gastar los SLP y también gastar el propio token del propio videojuego, que es el token al final, que es el de la empresa, el XS. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú creas más bichos y eso se lo das, no se lo das, se lo vendes a otros usuarios que quieran entrar al videojuego. Entonces, esta, ¿se ha entendido? Esta es la forma que ellos, pues, al final consiguieron, pues, de unos pocos bichos, de unos pocos NFTs, consiguieron generar un montón de demanda, sobre todo, de usuarios que quieren comprar Axis y después ponerlos y venderlos en el mercado. Vale, os voy a explicar otro sistema de token, de otro modelo de negocio, que es este es el que estamos haciendo nosotros dentro de la empresa. Nosotros estamos desarrollando un videojuego que es un videojuego de estrategia donde entran 8 personas, cada uno tiene su tablero como si fuera de ajedrez, tiene que ir comprando fichas dentro del juego, los va colocando en el campo y después hay una batalla contra otro jugador. Entonces, entran 8 jugadores, hay batallas random, se van eliminando y los 3 primeros pues se llevan una recompensa. Entonces, y es un poco este ejemplo que os comentaba, que ya no es solo por jugar al videojuego te voy a dar recompensas, sino te voy a dar recompensas por ganar al videojuego. Entonces, pues te va a costar un poco más si no puedes poner 1000 bots a jugar en las partidas. Entonces, lo que es súper importante en general en todos los proyectos cripto y en videojuegos, por supuesto, también es poner a tu token en medio. Es darle muchísima utilidad. Es que ese token se pueda tanto gastar, como generar, como quemar, o sea, que en general la gente necesite el token, ¿no? Generar mucha demanda. Entonces, bueno, nosotros la idea que tenemos, con la que partimos es que mezclar el tema cripto, el tema de videojuegos y el tema de apuestas. O sea, al final, estas partidas, para entrar a las partidas, tú vas a poner 10 tokens de token lead. Entonces, al poner, cada jugador va a poner 10 token leads y los ganadores pues, se van a llevar esa recompensa. El primero se llevará un 50%, el segundo un 30%, el tercero un 20% y la empresa se llevará una pequeña parte en forma de comisión por organizar la partida. ¿Vale? Entonces, tú puedes ganar dinero mediante jugando a partidas de nuestro juego. Pero para eso, ¿qué necesitas? Pues el token. No puedes jugar en euros, no puedes jugar en nada. Entonces, ya creamos una necesidad de que la gente que quiera pues, ganar dinero, pues necesite comprar el token, ¿no? También tenemos una componente de partidas gratis. Tú por jugar partidas gratis, pues vas a generar tickets que podrás utilizar luego para apuntarte a torneos diarios en los que damos recompensa de verdad. Entonces, eso es otra forma de ver el play to earn. O sea, consigues una recompensa mediante ganando partidas. Y también esta forma de repartir la recompensa, por ejemplo, nosotros ya tenemos durante los próximos 5 años establecido que cada día va a haber un torneo en el que damos 1000 euros de premio gratis. Pero esto ya controlamos cuánto vamos a generar, cuánto token generamos y sabemos, ¿no? Está muchísimo más controlado que si no paran de salir jugadores, ¿no? La gente empieza a comprar bichos. Y luego también, pues, toda la componente de los videojuegos que ha existido hasta ahora, que son las skins, pues también se puede tener. Le damos también muchísimo valor con el mismo token. O sea, tú compras también las skins, los cosméticos con el propio token. Bueno, ya os digo, cada uno se monta aquí pues su propio tokenomics, su token sirve para unas cosas diferentes y ya está. Entonces, yendo un poco al mercado también de los esports. Los esports, ¿sabéis lo que son? ¿A qué os suena esports? Los esports no dejan de ser videojuegos, pero son videojuegos competitivos.
Exacto, es el LoL, League of Legends, es el mayor videojuego es el mayor eSport que hay ahora mismo. Es una auténtica locura, es equiparable al fútbol. Por ejemplo, en China es más que el fútbol. Llena estadios. Son videojuegos competitivos. Tú en vez de jugar al videojuego, pues muchas veces ves a la gente cómo juega el videojuego o como tú como jugador participas en competiciones. Entonces, los esports son una parte muy importante dentro de los propios videojuegos y casi todo se basa también en sponsorship. El sponsorship es, o sea, los patrocinadores. O sea, el mejor equipo de esports de LoL pues, tiene sus propios patrocinadores, que son marcas enormes, que le pagan una millonada, ¿no? por estar en la camiseta o por estar en los streamings de sus jugadores y de sus influencers. Streamings, ¿sabéis lo que son? Twitch. ¿Qué me sabe decir que es Twitch? Una forma de streaming, de las primeras, de hecho. Sí, es la plataforma de streaming más importante que hay. Casi todo lo que hay son relacionados con los videojuegos. Y al final la gente ve a otros. La gente joven normalmente ya no mira la tele. Lo que mira son streamings. Mira YouTube, mira Twitch, mira estas plataformas. Pues normalmente, pues, también ahí, si eres parte de un equipo, si tienes un sponsor, los buenos jugadores, pues también, por hacer un streaming, por estar en la tele, pues tienen sus propios anuncios, tienen sus propios anunciantes, etc. Luego los derechos de medias, como funciona igual que el fútbol, por retransmitir una competición, pues tienes que pagar por retransmitir a un equipo también. Lo que se lleva el publisher. El publisher, ¿quién es el publisher de los videojuegos? Lo hemos comentado antes. Publisher es el que distribuye el juego y lo crea o no. O sea, lo puede crear, pero es como que el que tiene los derechos sobre el videojuego. Todos los videojuegos gran publisher, ¿conocéis? Antes ha salido alguno también. Ubisoft. Sí. Vamos a decir Microsoft, Sony y ya tenemos casi todo cubierto. Hay uno que es enorme, chino. NetEase, no, Tencent, que es el propietario de League of Legends, de Valorant, sobre todo de juegos que son esports. Se dedica mucho a eso. De Clash Royale, de Clash of Clans, es el que tiene Supercell. Tencent es un monstruo. Entonces, claro, el mundo de los esports, pues tú por crear estas competiciones, pues obviamente el creador y el distribuidor se lleva una parte. Existe el ticketing, el merchandising, todo el contenido que se crea de forma digital y en streaming. Pues aquí en los esports pues también puede haber innovación dentro de la blockchain. De hecho, no penséis en esports porque igual nos vamos demasiado a los videojuegos, pero pensad en fútbol. En fútbol, ¿qué tipo de innovación con la blockchain se os ocurre? Como las dos. Como espectáculo, normal. O sea, es como yo veo más ideas como espectáculo, ¿no? ¿Qué nuevos métodos hay? ¿Cómo podemos introducir el mundo del deporte, el mundo del entretenimiento en general dentro de la blockchain? Nos pueden tokenizar y cuando pasas un token a espacio un carnet de socio. El carnet de socio de los Osasuna, tú puedes, igual tu asiento dentro del estadio puede ser un NFT, ¿no? Un token. Entonces, tú lo puedes alquilar, lo puedes vender, pero va a tener su propio valor. Eso todavía no hemos llegado, al menos en fútbol. En esports podríamos,
Pero eso es, por ejemplo, eso es una buena idea. De la NBA, jugadas que te ponen a la venta, pues al final de no sé qué, que mete un gol a alguien, pero la propiedad de la jugada, no sé cómo lo hacían. NFTs de una jugada de contenido, ¿no? NFTs incluso de los propios jugadores del club, ¿no? Es como un álbum de cromos, pues tú tienes NFTs de los propios jugadores que también puedes monetizar. ¿Alguna cosa más? ¿Hay equipos de fútbol que tienen su propia coin? ¿Por ahí? Sí. Hay un proyecto que se llama Chiliz, lo queréis buscar, o socios.com, que lo encontraréis más fácil, que es un proyecto donde se crean fan tokens de los equipos. ¿Fan token? ¿A qué os suena un fan token? Un token para fans de ese equipo. Y ese token lo que sirve pues es darte ventajas dentro del club. O sea, tú tienes como un tier tienes una categoría en función de los tokens que tienes. Incluso puedes tomar pequeñas decisiones. Decisiones que a día de hoy no son súper importantes, pero por ejemplo, ¿cuál va a ser la tercera camiseta del entrenamiento de un equipo de fútbol, ¿no? O cosas así, ¿no? Y conseguir contenido de clubes, ¿no? Pues esto depende, claro, obviamente si vamos a un Barça-Madrid, pues es muy complicado introducir estos mecanismos, pero si vamos a un equipo de esports o a un equipo pequeño de fútbol o lo que sea, pues es un poco más sencillo. Hay equipos de esports que han conseguido 500.000, 800.000 euros solamente lanzando estos tokens a sus fans, ¿no? ¿Alguna idea más que se os ocurra? Por ejemplo, hablando de los socios, hablando de que tú tienes un asiento, ¿no? Al final, clubes como el propio Barça Madrid son de los socios, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedes crear un club que los propietarios son los propios socios con un NFT, ¿no? Y serían como acciones, tienen acciones dentro de ese club. También. Voy a enseñar 3 ejemplos de cómo han cambiado pues, toda la tokenización y todo el blockchain ha cambiado los esports. Pues, por ejemplo, con el ejemplo quizá más importante, que es ESM, que es el equipo mejor valorado del mundo de los esports por Forbes, creo. O sea, es una fuente fiable, no sé poner el valor ellos, obviamente, pues que está valorado en 540 millones, pues han hecho un partner millonario con FTX, que es uno de los mayores exchanges del mundo, y de 210 millones durante los próximos 5 años, y eso implica pues el patrocinio, la creación de NFTs del club, creación de contenido, etc. Luego, por ejemplo, las guilds dentro de los videojuegos, dentro del blockchain, son organizaciones descentralizadas que no pertenecen a nadie, que invierten dentro de los videojuegos. Tienen su propio token de gobernanza, tienen su propio como comité, por así decirlo, de los que más tokens de esa guild tiene, e invierten en videojuegos. Y lo que hacen es, ¿os acordáis del ejemplo de Axie? Pues igual los muñecos esos, cada uno vale 300 euros y hay gente que no lo puede comprar. Entonces, ¿qué se hace muchas veces? Pues alguien que tiene pasta los compra y los alquila y se parten los beneficios, se parten una parte de las ganancias. Pues es un poco el modelo de negocio de las guilds. Lo que hacen es comprar tokens de diferentes videojuegos y luego a la gente que igual es muy buena jugando, pero que no se puede comprar esos NFTs, pues los alquila y se lleva una parte del beneficio. Y como último os pongo un ejemplo de aquí de cerquita, es Team Queso, que es el primer club que se ha tokenizado y ha tokenizado una parte incluso de su flujo de caja. Y esto es muy interesante porque
a nivel económico, o sea, ya va un paso más allá de crear un token, un fan token. Ya no es un fan token. Los fan tokens que hemos puesto de ejemplo antes no tienen una propiedad sobre nada del club. Pues aquí lo que se ha hecho es justamente pues, el ejemplo del estadio que hemos hablado. Pues una parte de los socios tienen NFTs y son propietarios de los flujos de caja del club. Entonces, si el club el día de mañana se vende o el club el día de mañana se ingresa, tiene un EBITDA positivo, pues los socios se reparten esa parte que les pertenece. Entonces, se ha tokenizado un 20%. Y poco más. Poco más. No sé si tenéis alguna pregunta. Da igual si es sobre esto, si es sobre eSports, sobre cualquier cosa de tokens. ¿Algún concepto que no se haya entendido, lo que sea? ¿Estos clubes de eSports funcionan como los clubes de fútbol? O sea, fichan gente. Sí. O sea, tal cual. Y, por ejemplo, y hay clubes de fútbol que tienen clubes de eSports. El Barça, el PSG, estos clubes pues tienen sus propias escuadras de diferentes videojuegos que compiten, tienen sus propios patrocinadores, ganan premios, funciona así. Yo he estado en el Valencia, por ejemplo, en el Barça, y funciona así. También luego hay clubes de eSports que son específicos, que ya vienen de eSports y que seguro que no conocéis. Por ejemplo, TQ, TSM, que es enorme, pero seguramente no lo conocíais. Giants, G2, los equipos chinos, que también estos son los reyes. Sí, pero funcionan igual. ¿Quedan tan atados también los jugadores como en un club de verdad? O sea, es que al final terminan siendo como productos. Sí, tú tienes tu propia cláusula de rescisión, tienes un contrato de X tiempo. Los eSports en España no se rigen por la ley de deporte, entonces hay cosas que no puedes hacer, pero yo, por ejemplo, si tengo una cláusula y me voy a otro equipo, pues seguramente se me prohíba jugar durante un tiempo en la competición que se está jugando, pero sí que es muy parecido. Y de hecho es que va a pasar, o sea, dentro de 20 años, dentro de 50 años, ya los chavales, pues hay muchos que quieren jugar a fútbol, pero hay muchos otros que quieren jugar a videojuegos y quieren ser profesionales de Fortnite o de League of Legends o lo que sea. Entonces, es un poco hacia dónde va y obviamente el referente pues es el fútbol. ¿Alguna duda más? Bueno, te quería preguntar, no sé si respecto a lo que hemos venido comentando alguno de estos días y hoy que lo traías, cuando se inician las tokenomics, ¿no? Esas decisiones que estabas hablando de cómo distribuimos los tokens y tal, tengo dos títulos. Una, que también creo que lo recogimos un poco el otro día. Una vez que tú tienes definido el valor, pongamos que es este videojuego, ¿no? Sabes que es un videojuego, que va a haber una dinámica, que va a haber una jugabilidad, que hay unos tokens asociados tal y cual. Y ya aquí se decía, no, primero va a haber uno de los tokens privados, no solo para los primeros que han creído en el proyecto y tal. Si nos podrías poner algún ejemplo lo más desgranado que puedas de un inicio, ¿no? De alguien que está aportando valor, iniciando un videojuego, iniciando una propuesta de tokenización. ¿Cómo crea esa comunidad? ¿Cómo nace todo ese interés? Sí. Bueno, o sea, tú te basas normalmente para hacer un videojuego, lo primero que necesitas es saber cuánto te va a costar desarrollar ese videojuego, ¿no? Cuánto te va a costar crear el producto, entonces, y cuánto recorrido vas a tener con el dinero que vas a conseguir para hacer el marketing, para hacer las acciones concretas. Entonces, pues la ronda privada normalmente pues debería ser algo que te permita hacer todo este proceso. En nuestro caso, se nos puede explicar nuestro caso, es como lo bueno de la blockchain es que todo es público, entonces no pasa nada, puedes hacer cualquier pregunta. O sea, nosotros partimos la ronda privada en 3 rondas. La primera fue de $420.000, la segunda fue de 960, y la última, que es la que estamos ahora, de 1.900.000, algo así. Entonces, en total, para hacer el videojuego, nosotros hemos calculado que nos hace, y lanzarlo al producto al mercado, 3,3. Luego, después de esta ronda privada,
tú te planteas el lanzamiento público de la ronda. Eso aquí yo lo que veo importante es medir cuándo va a ser, porque si, por ejemplo, lo lanzamos ya, no sé, se nos acaba la pasta, me lo he fumado, se nos acaba la pasta y el juego lo vamos a lanzar dentro de un año, claro, ahí hay un problema, porque es probable que si yo digo la verdad, la gente no me compre el token, porque ya va a empezar a cotizar y la gente no va a poder jugar, no lo va a poder utilizar. Entonces, una cosa que no puedes utilizar no sirve de nada. Entonces, pues se tiene que acercar pues, bastante a la fecha del lanzamiento, bastante cercana. O sea, nosotros lo vamos a lanzar a un mes vista, 2 semanas vista, ¿no? Ya a partir de ahora ya puedes comprar los tokens con un margen para venderlos todos y nada más pase eso, pues que la gente ya pueda empezar a usarlos, ¿no? En tu propio videojuego. Entonces se hace un poco así. Y lo mismo, ¿cuánto pones en la venta? Eso ya, o sea, hay un baremo, pero bueno, depende de lo que tú veas necesario para seguir desarrollando el videojuego y que la empresa crezca, ¿verdad? No sé si... Yo no sé, además, hoy hablábamos, y también te pregunto eso, de que cada vez estamos en un momento de economía mundial en el que las inversiones son más complicadas, ¿no? Levantar rondas en general para proyectos de innovación es cada vez más complicado. Sí. En este ámbito de eSports, que es lo que tú conoces, pero en general en el ámbito de tokenización de modelos de negocio, ¿lo ves equiparable o crees que Sí, lo veo equiparable, incluso igual un poquito más tocado. Sí, porque al final es lo más volátil ante una recesión, pues igual prima más los valores refugio y no tanto proyectos innovadores de tecnología. Entonces, pues es un reto. Si queréis hacer cosas de tecnología ahora mismo y queréis lanzar algo y abrir una ronda, pues es un reto, pero obviamente pues ahora es un poco una mala época. Justo hoy. Igual hace unos meses, hace 8 meses, pues no era así. Y pues igual ahora más. En cuanto a lo de quemar, o sea, se entiende el concepto, supongo, de quemar respecto a la escasez, pero en esta distribución que comentaba, ¿de dónde sale lo que se quema? ¿Cuál es la lógica? Sí, pues imagínate, pongo el caso de los Axis, que es lo más que hemos hablado. En los Axis, lo que tú puedes quemar, por ejemplo, no sé si lo hacen al 100% así o no, pero cuando tú creas bichos, cuando se multiplican, se reproducen, pues tú ese valor de tokens, pues eso lo quemas. Ese valor desaparece. Entonces lo que estás haciendo es equilibrar un poco, o sea, equilibrar la producción y el aumento de estos NFTs. Toda la propia lógica, el quemado es una parte Está dentro de los smart contracts. Un smart contract al final es muy sencillo. Es que, por ejemplo, tú al comprar un objeto, pues cómo se distribuye este token. Una parte se la lleva la empresa, otra parte se quema, otra parte no sé. Y, por ejemplo, en nuestro juego, un smart contract, uno de los que tenemos es, pues tú entras en una partida de 8 jugadores. Pues, ¿cómo se distribuyen los premios? ¿Has quedado quinto? Nada, no te llevas nada. ¿Has quedado primero? Pues te llevas tanto, ¿no? El porcentaje. Y el porcentaje de quema, porque nosotros dentro de las partidas también, por ejemplo, tenemos un porcentaje de quema del 2,5% y un porcentaje de rate que nos llevamos nosotros del 2,5%. Entonces, pues se compensa, ¿no? Porque nosotros lo vamos a necesitar para retirarlo y el método de quema pues, va a hacer que todo lo que retiremos pues, se compense. Al final los métodos de quema buscan también dar valor a largo plazo al propio token y que a largo plazo pues más que sea estable incluso aumente de valor porque hay menos tokens en circulación y la necesidad es la misma o superior. Y en nuestro caso, igual al principio hay partidas por 100 leads
Y después, dentro de 10 años, cuando saquemos... una cosa que nos he comentado es, por ejemplo, también nosotros tenemos una estrategia de... tenemos 1 millón de jugadores potenciales, me lo he inventado, 1 millón de jugadores potenciales de nuestro juego. Van a necesitar todos estos tokens que nosotros vamos a lanzar. ¿Qué pasa? Que nosotros creemos que no todos los juegos tienen que tener su propio token, sino que lo mejor es darle mucha utilidad a un token en sí. Entonces, si lanzamos otro videojuego, se va a jugar igualmente con este token. Todo va a funcionar con este token. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos 1 millón de jugadores potenciales de este, 1 millón de jugadores potenciales en el otro, esta gente pues, va a tener que venir a comprar tokens a la gente que ya los tiene, ¿no? Entonces vamos a aumentar muchísimo la demanda y vamos a doblar el número de jugadores activos que hay y por eso el token ya va a subir. Y eso va a ser bueno para los jugadores en sí, para los jugadores que ya lo tienen desde una fase temprana. Y no pasa nada porque las partidas pues, es en vez de tú recibir, tú igual jugarte 10 leads, pues te vas a jugar 1, te vas a jugar 5, ¿no? Entonces se adaptan las partidas y ya está. Tienes que actualizar el juego o ampliarlo, ¿cómo se gestiona? No es que era un videojuego, ¿no? Con las pantallas, pues lo que actualizar o quieres meter más cosas con más pantallas, ¿cómo se debe ser más o se hace otro, o se hace otra parte, o... Bueno, depende. Sí, normalmente la vida útil de un muy buen videojuego pues son 15 años como mucho. O sea, son de un muy buen videojuego. Sí. Hay videojuegos que ya ni siquiera buscan esto. Por ejemplo, el FIFA. El FIFA es el videojuego de fútbol, de un simulador donde tú juegas con equipos reales, ¿no? Pues dura 1 año. La vida útil es 1 año porque se desactualiza, ¿no? Y la gente pues ya no quiere jugar al anterior, que es bueno para ellos, pero al final es como hacer un juego cada año, ¿no? Sí, a ellos les va bien, yo creo, porque cada año crea la necesidad. O sea, yo me compro el FIFA cada año. Pues cada año sabes que salen tantos jugadores que compran ese juego. Sí. Podrían hacerlo diferente, ¿eh? Podrían sacar uno y meter actualizaciones de camisetas de todo, de equipo, pero lo prefieren hacer así. En nuestro caso es un videojuego que no tiene pantallas como tal, es un videojuego en el que tú juegas contra otros jugadores. Entonces no es que juegues contra la máquina. Eso no los he comentado, pero hay videojuegos que se dividen en 2 normalmente. Juegas o tú solo, vas haciendo misiones y tal, o juegas en cooperativo. Y en cooperativo puede ser, pues, una especie es competir. Pues en nuestro caso es un videojuego donde entran 8 personas y compiten entre ellas todas. Sí, entonces la actualización como tal pues es igual, pues metemos un personaje nuevo, vale, pues, pero se actualiza para todos. Obviamente hay un equipo que los juegos están vivos. Eso es así. Sí, un juego tiene que tener actualizaciones, tiene que enganchar, ¿no? A que el jugador vuelva al día siguiente, tiene que tener métodos de social games que se llaman, de toda la parte meta, de que la gente pues, se queda, ¿no? Meter misiones, meter recompensas y cada cierto tiempo meter una actualización con algo nuevo. Es una pregunta ahora con la parte social. En juegos que utilicen en la blockchain, bueno, que utilicen todo un sistema de tokenomics, ¿cómo toda esa parte social de los juegos, de compartir, de tener lista de amigos, de enviarle a un amigo tal cosa, de que te envíen tal otra, eso también existe, funciona, se utiliza de alguna manera la blockchain para eso? Ahora mismo, o sea, se utiliza porque es un mecanismo de todos los videojuegos en general, de todos los videojuegos con una componente social. Usos específicos de cómo la blockchain ha cambiado esto, pues la verdad es que no se me ocurre ninguno fuera de que tú realmente yo tengo un personaje muy molón, pues yo te lo puedo dar. O sea, fuera de esto. O que hagamos una partida y
Pero no, realmente es como ya es del propio videojuego que ya llama a esa componente social. Y ya está. Pensando, normalmente imaginaros al jugador que juega videojuegos, es una persona que no está jugando solo al videojuego, sino que normalmente está hablando con sus amigos y todos los videojuegos ya lo tienen. De hecho, todos los videojuegos a los que gente vuelve ya tienen estas componentes. Podrían llegar a monetizar de alguna manera, eventualmente. Seguro. Seguro. Si se te ocurre, ¿Se te ocurre? ya me llamas. ¿Puedes volver un momento al de Axi, al modelo de negocio de Axi? Yo diría que es en apariencia muy simple, pero es muy recopilatorio de lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, no sé si igual lo puedes hacer un repaso, pero en la parte de venta me quedaba la duda, ¿no? O sea, hay un marketplace de Axis, ¿no? Entiendo, al final. Eso es, sí, no, eso... ¿Cuál es la diferencia? O sea, es decir, yo estoy procreando NFTs de esos Axis que después son necesarios para empezar el juego, ¿no? En realidad. Sí. Y entiendo que entro con ventaja en función. ¿Cuál es la diferencia entre los Axis o cómo? La diferencia entre los Axis es que pues, unos batallan mejor que otros. O sea, unos por tener unas características especiales, pues batallan mejor que otros. Axi funcionaba como la genética. O sea, tenía dos padres y salía, pues tenías una probabilidad de que salga un hijo de azaroso o no. O sea, hay una parte de azar en que... Hay una parte de probabilidad de azar. Se combinaban, claro, si combinas dos si combinas dos que tienen una velocidad muy alta, pues te combinaba uno. Y claro, o sea, estaban equilibrados, pero cada uno tenía unos ataques. Igual un ataque es propio de un Axi. Entonces, igual lo tenías que combinar con otro para que ese ataque se combinara. Igual, o sea, es un poco friki, pero o sea, si es un ataque tipo roca, pues los tienen los Pokémon tipo roca, ¿no? Los Axis tipo roca. Y tú tienes un tipo planta, pero le funciona muy bien ese ataque. Pues, haces el brideo y puede ser que te salga una probabilidad de veces, ¿no? Entonces, salían casos que eran especialmente buenos para las batallas y por eso se vendían más caros. Y la parte aquí, algo interesante es que ellos, para comprar y vender Axis, no lo hacían en su propia moneda, lo hacían en Ethereum. O sea, tú no comprabas en AXS, tú comprabas ni en SLP. No podías comprarlo, si no lo comprabas en Ethereum. ¿Y eso, por qué creéis que lo hacían en Ethereum? La estabilidad de la red. Por la estabilidad de la red. La red Ethereum está más extendida, tiene más uso, hay más gente que está mirando, la mantiene, es más difícil de hacer un ataque contra esa red, ¿no? Y aprovechar los smart contracts de Ethereum para poder sustentar. Ellos dentro de su propia red, de su running, porque ellos tenían la propia blockchain, pues ellos admitían Ethereum. O sea, realmente la estabilidad eran ellos los que custodiaban esa estabilidad. ¿Paralela? Sí, ellos tenían, era una capa 1. Entonces no, o sea, ellos, pero dentro de sus monedas, pues admitían Ethereum, Axis. Para la transacción económica. Sí. No para contar sobre eso el juego. Claro, no. Bueno, tú puedes utilizar un Virtual Machine, que es como la tecnología de Ethereum, pero tú puedes crear tu propia blockchain. Por ejemplo, nosotros también estamos haciendo nuestra propia blockchain sobre EVM. Eso te permite tener todo el control sobre tu red, quitarte esos fees, quitarte las comisiones y obviamente es menos estable porque la controlas tú, no la controla Ethereum, pero después sí que la puedes migrar a cualquier otra capa 1 que tenga compatibilidad con EVM. Pues yo creo que no, yo creo que ellos hacían esto porque, claro, ellos querían cobrar, ellos ganaban su mayor beneficio era vendiendo los bichos, cuando la gente los compraba, porque se llevaban una comisión de 4.25, creo. Pues
claro, ellos, la comisión solo la podían llevársela en Ethereum. Y el Ethereum pues ya lo utilizaban como si fueran euros o dólares. Entonces, si lo hubieran hecho con su propia criptomoneda, con su XS, ¿no? ¿Qué pasaría? Que para retirarlo, para cambiarlo a euros, dólares, Ethereum, lo que sea, pues afectarían negativamente a su propia criptomoneda, ¿no? Porque la sacarían en vez de dejarla dentro, ¿no? Un poquito del tema, porque ando súper perdido en esto, pero bueno. Juegos en el mundo metaverso, Facebook. ¿Eso está vivo? ¿Es algo todavía por desarrollar? ¿Tiene futuro? A ver si hay. el miércoles viene el experto de esto. ¿Juegos en metaverso? Sí, o sea, se están introduciendo, pero claro, al final, ¿cómo juegas al videojuego? O sea, tú estás diciendo de hacer que en el metaverso haya un videojuego de ese propio metaverso, o que un juego, por ejemplo, Axis, se pueda jugar dentro del metaverso. Yo iba por lo segundo, pero vamos, que igual también puede ser lo primero, que no lo sé. Ahí yo personalmente no le veo tanto la gracia, porque si ya puedes jugar, o sea, tú abres el videojuego y ya juegas. Entonces, ¿para qué tienes que ir al metaverso a jugarlo? O sea, no, pero eso es el plan de los que tienen metaversos, pero yo de momento no he profundizado demasiado o no le... Digamos, entre comillas. ¿No? Sí. Es el propio metaverso. Es que el tipo de ahora, ¿no? Sí. Y comparte varias cosas con el metaverso. El metaverso está montado, casi todos los metaversos están montados en un motor de videojuego, en un real. Y es un videojuego, es que es un videojuego tal cual. No tiene más, solo que el propio videojuego es el metaverso. O sea, se trata de estar ahí, de interaccionar, al final es como una comunidad, ¿no? Una pregunta volviendo a la quema. Si eso está codificado en un smart contract dentro de la blockchain, pierdes el control. Quiero decir que una vez que has tomado esas decisiones y lo has codificado, ¿tenéis algún otro mecanismo para controlar que tu token se devalúe o no? Porque la quema es insuficiente, por ejemplo. Esto en sistemas descentralizados, pero no toda... En nuestro caso no es centralizado. Tenemos el control tenemos validadores propios que validan las transacciones, validan los bloques. Entonces ahí no perdemos el control. En caso de querer descentralizarlo o en los proyectos descentralizados, pues sí. Entonces o lo haces muy bien de inicio o tienes una gobernanza que decide bien, ¿no? O si no vas a tener problemas de la propia economía, de los propios tokenomics del token. ¿Cómo está su juego? ¿Cómo está su juego? El interno. Pues sacamos el alfa, sacamos la versión alfa, que es como la primera versión, el MVP, en septiembre. Y ya con todo el gameplay ya se podrá jugar para los token holders y luego ya de forma abierta a todo el mundo pues en enero o así. Este es un poco el roadmap que tenemos. En este caso, y disculpa que vuelva a Axie, no es que esté tan súper interesado en Axie en concreto, pero me parece como muy fácil abstraerme desde aquí. Normalmente hemos venido con el discurso también de que un NFT en la reventa va generando valor de nuevo para la persona que lo generó habitualmente, ¿no? Es decir, yo tengo un NFT que es de mi propiedad en inicio como generador de ese NFT y cada venta que se produzca independientemente de quién se quede, yo voy a ir obteniendo réditos continuamente de ese NFT. Pues depende de cómo sea el smart contract ese. Y en este caso, por ejemplo, los hijos del primero. En caso Axie, justo el propietario anterior sí que se lleva una parte. Pero los demás no. El propietario anterior, solo el último.
Axie sí que se lleva siempre. Axie, por eso. Por eso hay que crear. Hay que crear. Al final, después de muchos años en la industria, o sea, sí que el valor los que más valor generan son los propios creadores del videojuego, son los publishers. Vuestra infraestructura, o sea, ahora estáis en desarrollo, pero cuando entréis en producción, la infraestructura de los servidores, porque has comentado que era como centralizado, ¿no tendréis infraestructura propia, un CPD vuestro, lo mandáis a la nube, algún programa de servicios? Lo tenemos en Azure, que es de Microsoft. Hay dos grandes, está Amazon y Azure. Y en caso de que tengáis que hacerlo escalable o lo que sea, pues vais ampliando las capacidades, ¿no? De la... Sí, en función de los jugadores, ¿no? de la demanda para el correcto funcionamiento. O sea, eso es muy complicado de medir, de predecir. Cuando te metes en hacer producto, antes de esto, antes de crear videojuegos, hacíamos apps móviles y es muy complicado, es un tema muy... No sabes si un día, si tendrán un pico de mucha gente, pues puede ser un fail. Otra reflexión. Aparte de todo lo que hemos comentado de tener tu propia blockchain, ¿por qué creéis que se os ocurre algo más de por qué, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos nuestra propia blockchain en vez de algo que no hayamos dicho, en vez de utilizar la de un Solana o otras? Y al final, pues si es cerrado y nadie puede meterse, pues tampoco os atacarán, ¿no? Va por ahí. O incluso no, o sea, que no te puedan atacar, te atacan siempre, ¿no? Pero incluso si te atacan, ¿no? Tienes un problema, pues tú lo que puedes hacer es un fork a la situación en la que estabas, puedes volver, ¿no? Y sí que es cierto pues, que quizá vas a perder, por ejemplo, Axie sufrió un hackeo, que ahora hablaremos, puedes perder una cantidad de tus tokens y tal, pero siempre puedes volver y es revertible, ¿no? El proceso. En caso de lo metes en Ethereum, ¿a quién llamas? No te van a mover bloques, no te van a mover ninguna transacción por ti, ¿sabes? Entonces ahí puede estar la ruina, ¿no? de un proyecto entero, si hay alguna brecha de seguridad, que es que las hay y se ha hackeado prácticamente todo en el mundo. O sea, eso, los hackeos y obviamente nosotros, todo el mundo está amenazado por ello. Sobre los cambios, me imagino que será más fácil vosotros cuando tengáis que hacer algún cambio de tener o hacer algo para, pues durante X horas igual no está disponible el juego. Vosotros meteréis sobre eso actualizaciones o... Claro, pero eso va por fuera de la blockchain. O sea, eso ya es el propio juego, el propio cliente, tú lo paras y ya está. El hackeo de Axie, les quitaron a pesar de tener su propia blockchain, les quitaron toda la cantidad de XS de toda la cripto que estaba en los wallets de los jugadores. Porque tuvieron un problema con los validadores, tenían como, Axie también es centralizado, y tenía como 7 validadores y les hackearon 4 y desapareció, 600 y pico millones. Por eso los hackeos no, son proyectos que son billonarios, entonces, pero no estás siempre expuesto a eso. El rol del validador, que igual lo estamos dando por hecho, ¿no? El rol del validador, o sea, para poder explicar. Pues la forma eso seguro que lo sabéis, la forma de validar los bloques, ¿cuáles las dos que hay ahora mismo, cuáles son? ¿Alguien lo sabe? El proof of work y el proof of stake. Vale. Pues cuando es el proof of work, los validadores son los propios mineros. Descifran el problema matemático, ¿no? Algorítmico, y se llevan la recompensa por ello. Y los otros lo verifican y tal, de que todo esto es correcto. Y en el Proof of Stake hacen falta gente que valide que la transacción es correcta. Entonces, simplemente es eso. Un validador es alguien que verifica esto es correcto y también va normalmente por mayoría. Tú puedes tener 5, 7, 21, lo que quieras de validadores
y cuando haya una mayoría, pues el bloque se ejecuta. En Entonces, este caso, ¿cuál fue el fallo de validación que permitió el saqueo? pues no tengo ni idea de cómo lo hackearon. Ojalá lo supiera, pero al hackearlo pues validaron pues unas transacciones de todos los wallets, de todos los usuarios que tenían cripto en Axie hacia un wallet externo, tan tonto y tan simple como esto. Pero un validador es eso, es el que dice que estas transacciones son correctas. Entonces, en un sistema centralizado, pues son tus propios nodos, por así decirlo, que lo validan eso. Cuantos más, pues obviamente más seguro. Y tampoco, no puedo hablar mucho más porque de detalles técnicos tampoco no llego tanto. A vuestros juegos, a vuestra o estaréis en monedas, o sea, que vosotros tenéis una web, ¿no? Y la gente comprará. Sí, nosotros también vamos a tener nuestro propio exchange y la salida, pues la entrada también para los usuarios que igual no están tan acostumbrados a cripto, que esto es un grave problema dentro del mundo cripto y dentro de los videojuegos también, que la gente muchas veces no sabe, está el primer contacto. Entonces tú podrás entrar en euros, y volver a salir luego en euros, dólares o lo que quieras. Y aparte también trabajaremos con otros exchange, que siempre es bueno diversificar un poco, que no solo lo tengas tú, que el pool de liquidez no solo lo compartas, sino tengas en diferentes sitios y tengas otros proveedores. Y o sea, al final es como si trabajáramos con Binance, con exchange así, sin ser Binance, porque Binance Claro, entrar, ¿no? Está bastante caro. Son 2 kilos, creo. ¿Cuáles son los exchanges de videogames? ¿Cuáles serían los comunes? O sea, ¿cuáles tenéis previsto? Esa parte también la lleva más Javi. Javi conoce de exchange. Por curiosidad, a nivel de empresa española, ¿hay apoyo por parte del Estado a todo esto de innovación, criptomonedas, nuevas tecnologías? ¿O una empresa más que tampoco entran? Yo creo que es una empresa más, entonces depende un poco del sector que estés haciendo. Si estás haciendo blockchain con células madre, pues supongo que optarás más a CDTs y a unas subvenciones que son más propias de un sector de investigación, de innovación y tal. Si ya mezclas cripto con videojuegos y apuestas, pues seguramente es considerado como el demonio. Así que ni optamos a ello. O sea, no es una cosa que... bueno, ya sabéis, está el típico de NISA, ¿no? Están las típicas ayudas al emprendimiento. Esto se puede pedir, al final son préstamos participativos que se tienen que devolver no son participativos, son préstamos no participativos que se tienen que devolver a no sé cuántos años y ya está. Y luego tienes fondos públicos, como el CDT, que sí que hay algunas opciones que ya es a fondo perdido. Esto es realmente muy interesante. Pero eso depende del proyecto. Esa última que has dicho, a fondo perdido, ¿cómo has dicho que se llama? CDT. CDTI. Mucho papeleo. Normalmente hay empresas también esto es que no tiene nada que ver con cripto, pero normalmente hay empresas que te hacen toda la gestión y se llevan una parte del éxito. ¿Tenéis alguna pregunta más? Si no, bueno, lo que hemos asociado. Creo que hoy lo que hemos escuchado, ¿no? El tema de videojuegos es bastante extrapolable si nos quedamos con este modelo de negocio, ¿no? ¿Cuál es la puerta de entrada, ¿no? Que al final tienes que pasar por un exchange, convertir tu dinero convencional fiat en un modelo, en una criptomoneda, ¿no? Esa criptomoneda te da acceso a un token, con ese token tienes unas acciones dentro del videojuego que después tienen esas dinámicas, ¿no? Cada una pues da unos frutos o da unos rendimientos que después puedes volver a monetizar, ¿no? Es un poco la lógica. Ahora estamos hablando de un videojuego, pero podríamos hablar de cualquier otra cosa si os fijáis.
Es una forma de entrar muy divertida, la verdad, en el tema de las criptos y de la tokenización. Quizás lo que decís, no seáis igual súper fans de los videojuegos. Muchos de los videojuegos que son de este estilo o de los que están creando toda esa economía son juegos que juegas, esperas en el metro, haces cosas muy, muy sencillas, no son a veces juegos de alta fidelidad, pero sí son de alta recurrencia, ¿no? Que estás continuamente jugando y demás, ¿vale? El miércoles vamos a hablar de esto también, ¿no? Vamos a mencionar algunos de estos ejemplos. También estará Daniel, pero estaremos con Javier, que era la sesión que estaba prevista para hoy. Disculpad, pero bueno, cambios de logística, hemos tenido que hacer el cambio, ¿vale? Y vamos a hablar también de un concepto muy interesante, que es la identidad digital, que no he preguntado nada hoy para que podamos hablarlo el otro día. La gobernanza, ¿no? Que es cómo todo esto ocurre, cómo esto se gobierna. Cuando hablamos de centralizado o descentralizado, ¿no? Pues qué peso también le vamos a dar a cada uno de estos aspectos. Pero sí que me gustaría que, bueno, que fuéramos aterrizando también vuestros proyectos, que aprovechemos para comentar este ratito que nos queda, ver hasta qué punto veis tangible esto que estamos mencionando y quedarme un poco con el que has hecho, ¿no? Que el que crea es el que después mayor rendimiento saca, ¿no? Así que hay que tener esta visión de modelo de negocio. De todos los que aquí sois creadores, tanto de arte como de modelos de negocio, de lo que sea, pensad que tenemos pues eso, un recurso bastante útil que después os puede dar rendimiento futuro, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles, espero, y comentamos cualquier cosa.